vámonos ya, hermano, a pues ver esta historia de primer libro de Reyes 12. Vamos a ver aquí a Roboam. Roboam fue el cuarto rey, ¿verdad?, de la casa de Judá. Primero fue Saúl, después fue David, y después de David, Salomón, que amó a muchas mujeres y las mujeres le desviaron. Nada más amó a 1000, hermano, y pues así es. Y finalmente, como hemos dicho, todo fue bajando de nivel espiritual en la monarquía de Israel, ¿verdad? Ya con Roboam, primer rey, ya del reino dividido. Pues vas a ver la necedad de este bruto, ignorante y prepotente que era Roboam, hermano. Verdaderamente un bruto sin sabiduría. Desechó los consejos de los ancianos que asistieron a su papá David, y hermano, se le agravó la cosa. Y vas a ver cómo acabó el tal Roboam, hermano. Comenzó bien, pero luego, hermano, cayó. Le quería robar el reino a su papá, ¿no? Bueno, ese era Absalón, hermano. Ese era Absalón, hermano. Claro que sí, hermano. Muy bien. Así es, ok. Y vamos a ver también al primer rey de Israel, o de Samaria, Jeroboam. Y el pecado de Jeroboam, que fue conducir a todo el pueblo a la idolatría. Ok, vamos, hermano. Primer libro de Samuel 12. 12, ¿no? 12. Reyes 12. Primer Reyes 12, ok. Roboam, ya pusimos en contexto quién es este Roboam, hijo de Salomón. Fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, hermano. No querían al rey de reyes, querían un rey humano. Sí. ¿Tú a quién quieres? Al rey de reyes, hermano. Ya a nadie más. Ok. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, sobre él había una profecía, ¿verdad? Que aún estaba en Egipto de asilado, ¿verdad? Porque Salomón lo quería matar. Le tenía envidia. Salud. Ok. Y estaba en Egipto. Tú ya no estás en Egipto, ¿verdad? Refugiado. Ok, hermano. A donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle a Jeroboam. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciéndole, la última oportunidad que se le dio a Roboam, y como Saúl no la tomó, no la aprovechó, y vinieron a hablar con Roboam diciéndole, tu padre, esto es Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Entonces, Salomón, hermano, podrá haber sido el más sabio, aunque en su propia opinión, pero era un canijo, ¿verdad, hermano? Bastante comerciante era. Y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjate, el pueblo se somete, pero pide algo. Bueno, pues ya no sean tan duros o suban el sueldo. Y él les dijo, idos. Roboam contestó así neciamente, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Pide consejo a humanos. Ok, hermano, tú ya no le pides consejos a los humanos, hermano. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Descarga un poco el yugo, trátalos bien. No seas como Salomón. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y en ese momento dejó el consejo de Dios, porque los ancianos le proveyeron el consejo de Dios. Él, al haber desechado el consejo de estos ancianos, porque él era un joven, ¿verdad?, sin discernimiento, si lo hubiera tenido, ni siquiera hubiera tenido que ir a pedirle consejo a los ancianos. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. ¿Cuántos de aquí están dejando el consejo de Dios? Primero, ¿cuál es el consejo de Dios? Que sigamos a Yeshua. Este es mi hijo amado, en él tengo toda mi complacencia, y servirlo.
Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de sus camaradas, de sus compadritos, de sus amigos, de los jóvenes, de sus cuates, que se habían criado con él, puro rufián, puro junior, y estaban delante de él, y él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? En cuanto al yugo, hermano, hay dos, el de Satanás y el yugo de Yeshua, que es, hermano, un yugo ligero. ¿Quieres salir del yugo satánico? Ve con Yeshua, hermano. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron que eran puros aduladores, ¿verdad? Sí. Pues claro, con Roboam, el hijo del rey, ahora rey. No, hombre, pues tenemos todos los negocios con robo. Ok, hermano. Y entonces, hermano, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: ¿ves cómo era un títere este Roboam? Un necio. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, en otras palabras, si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré 10 veces más. Gran necedad de Roboam, hermano. Entonces el reino se dividió, pero es que había una profecía ya hecha. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré a ustedes con escorpiones. Bueno, hermano, haciendo gala de su poder que le duraría un minuto. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había pedido, diciendo: volved a mí al tercer día para que les dé la respuesta. Y el rey respondió al pueblo duramente. El rey está puesto para servir, hermano. Dejando el consejo que los ancianos les habían dado, o le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor le había hablado por medio de Agías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat, que lo vimos en el capítulo anterior. Lo iba a ser rey de 10 tribus a Jeroboam. Pero también, hermano, el tal Jeroboam llevó a la perdición al pueblo. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había escuchado, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con este hijo de Isaí, o sea, con este descendiente de Isaí, Roboam. Y echaron este grito, esta convocación: Israel, vuelve a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David, entonces Israel se fue a sus tiendas, entendiendo que pues este rey Roboam no iba a hacer unidad con ellos, y reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, a su secretario de Hacienda o de Economía, lo mandó, pero mira lo que le pasó a este Adoram. Fue linchado, lo apedraron, hermano, porque había descontento social. ¿Y cómo no? Es lo que está pasando en México, hermano. Impuestos altísimos, salarios bajísimos, trabajos malísimos, corrupción por todas partes. Y todo caro. Y hermano, el domingo te dejan salir a Reforma en la bicicleta y con eso ya. Bueno, pues su secretario de Economía fue apedrado y murió, y inmediatamente el rey Roboam, cual cobarde que era, se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, hermano, se dividió. Y, hermano, quedó constituido el reino de Israel, o el reino del norte, cuya capital es Samaria. Muy bien, hermano. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, ¿dónde estaba? Estaba asilado en Egipto. Ahora ya había vuelto. Salomón ya había muerto. Roboam estaba debilitado, también en calidad de prófugo. Y enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, o sea, sobre las 10 tribus. Vamos hablando del primer rey de Israel, hermano, el cual cayó antes que el reino de Judá. Ok.
sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, tal cual lo había dicho en profecía Dios directamente a Salomón, sino solo la tribu de Judá, aunque también pues parte de la tribu de Benjamín pues se alineó con el rey de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros y escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Este estaba yendo en contra de Dios. Hiciera lo que hiciera, esto ya estaba predicho, hermano, que el reino se dividiría y que se le concedería a Jeroboam 10 tribus, o reinar sobre 10 tribus, y a un hijo de Salomón, muy temporalmente, sobre una tribu, el tal Roboam. Pues este no hace caso, pero mira la condescendencia de Dios, porque le manda un profeta a este Roboam y le dice, mira, no vayas en contra de la obra de Dios, mejor ni vayas, porque vas a salir avergonzado. Y hermano, este Roboam ya estaba listo para salir a la guerra contra, imagínate, 10 tribus. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, que era un necio, ya lo has visto, y toda la casa, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, sino volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ahí están las obras de Dios, hermano. Y ellos oyeron la palabra de Dios por medio de este profeta, hermano, que le fue enviado, y oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Entonces reedificó Jeroboam, aquí viene el pecado de Jeroboam, hermano. Reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, empezó a edificar y a reedificar ciudades, lo que hacen los gobernantes, ¿verdad? Luego, háganles carreteras, háganles ciudades, háganles, hermano, hospitales. Ok, hermano. Eran ciudades idólatras, ¿no? Así es, todas, él era el idólatra. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Tenía miedo. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Ahí está, también quería el poder, ¿verdad, hermano? Y temía por su vida. Y habiendo tenido consejo, ¿de quién? De su corazón, hermano. Hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro, increíble, hermano. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, lo mismo, ¿verdad?, que sucedió en el Éxodo con Aarón, Israel. Ahí está tus dioses. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, increíble, hermano. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, o en el territorio de Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, grave pecado. Solo podían ejercer el sacerdocio los levitas. Sin embargo, Jeroboam, empezó a hacer un casting personal y dijo, pues tú sí, a quien le convenía, ¿verdad? Ok, hermano. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme al calendario lunar, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Toda adoración al becerro de oro es adoración al mundo, al dinero, a los placeres y deleites de este mundo. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos, increíble, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, el que se le antojó a él, hermano, cambiando el orden y los tiempos, como lo va a intentar el anticristo, el falso profeta sobre todo, de Israel. Y subió al altar para quemar incienso, hermano, cosa que no le correspondía. Ok, hermano.